Bien, muchachos, continuamos con las clases de métodos matemáticos. Ayer había grabado esta clase, pero el audio no se escuchaba muy bien mi voz. Me está tocando volver a grabarla. Entonces, ahorita voy a compartir dos tipos de ejercicios con ustedes, sí, dos modelos matemáticos, las estrategias de cómo resolverlos, cómo se plantea el ejercicio, sí, las variables que hay que tomar en cuenta. Detallitos que si ustedes siguen al pie de la letra, pues la guía que les dejé va a ser fácil resolverla. Y también pues el examen. No va a ser eh, nada difícil. Entonces, vamos para allá. Vamos a usar el método de separación de variables. ¿Sí? En este caso vamos a resolver el problema o un problema de ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Bien, ¿qué me dice el problema? Se realiza un tratamiento térmico de templado revenido a un eje de acero. ¿Sí? Inicialmente la pieza se saca del horno a una temperatura de 800 grados Celsius y se sumerge a una tina eh, llena de aceite, cuya temperatura del medio es 50 grados Celsius. Después de estar 2 minutos dentro de la tina de aceite, la pieza se enfría a 90 grados Celsius. Se deja un minuto más, después de haber pasado los dos, se deja otro minuto. Se deja un minuto más enfriándose en la tina y luego se saca y se mete en un horno precalentado a una temperatura de 700 grados Celsius. Después de 20 minutos en el horno, la temperatura se ha incrementado 340.76 grados Celsius. O ahí va, se ha incrementado un delta de temperatura. No dice que la temperatura se ha elevado hasta 340, no. Se incrementó esa cantidad. Es un diferencial de temperatura. Pero ahí se los pongo para que esté claro. Entonces me pregunta, ¿cuánto tiempo medido desde que se introduce la barra al horno 2? Aquí se los puse para que lo vean. Le tomará alcanzar los 600 grados Celsius para realizar el revenido. ¿Sí? Y me pide, además de eso, que haga una gráfica de temperatura versus tiempo. ¿Sí? Grados Celsius versus minutos. Bien, vamos a ir resolviendo de a poco. Bien, el modelo matemático que usamos es ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. El modelo es bien sencillo. ¿Sí? Lo que me dice es que el cambio de temperatura en función del tiempo es proporcional a la diferencia de temperatura, ¿sí? Del medio con la temperatura del objeto. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Es proporcional. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, en matemáticas? O sea, cuando ustedes querían usar la palabra de proporción. ¿Sí? Si usted quiere quitar el símbolo de proporción y quiere poner el símbolo de igualdad para convertirlo en una ecuación diferencial, usted debe tener una constante de proporcionalidad. ¿Sí? En este caso, la constante de proporcionalidad es K. ¿Sí? Bien, el TM, que yo se los puse bien definido ahí en el problema, para que no esté sujeto a interpretaciones y usted se confunda, es la temperatura ambiente o la temperatura del medio, es más específico, porque puede ser, si es un cuarto cerrado, puede ser la temperatura exterior del cuarto o puede ser la temperatura interior del cuarto. Eso depende de su punto de referencia y qué es lo que está analizando. Puede estar analizando un vaso que se está calentando, un vaso puede ser con refresco o una taza de café que se está enfriando y la temperatura del medio sea la temperatura del cuarto. O puede ser un problema en el que la temperatura del medio sea la temperatura exterior de una casa. Entonces, vea que por ahí va cambiando. Entonces, es más correcto decir temperatura del medio que rodea el objeto, no temperatura ambiente, no necesariamente temperatura ambiente. No es tan exacto. Bien. TDT, temperatura en función del tiempo. O sea, la temperatura va a cambiar en función del tiempo. Eso es lo que me dice. Es bien sencillo verlo de esa manera. Bien, es como resolver el modelo matemático. Podemos usar el método de factor integrante, perfectamente se puede usar. O podemos usar el método de separación de variables. Yo les recomiendo el método de separación de variables más sencillo. En el caso de esta ecuación, se puede resolver con los dos métodos. ¿Sí? Pero para mí, por efectos de ser más práctico,
el método de separación de variables es más sencillo, ¿sí? No es como que usted se va a equivocar. ¿Qué más? Básicamente es que usted sepa que usted puede, que usted vea que se puede separar las variables. Y aquí ya están acomodadas. El diferencial del tiempo pasa a multiplicar a la constante k y la diferencia de temperatura pasa a dividir. Entonces, si usted se acuerda de ecuaciones diferenciales, es más, ni es necesario que se acuerde de ecuaciones diferenciales. Esta es una integral que usted puede resolver con lo que aprende en cálculo 2. Hace cambio de variable, al final queda un logaritmo natural, ¿se acuerda, verdad? Y a la k le acompañaría la t, ¿se acuerda, verdad? Más la constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un arreglo matemático, bajarnos ese logaritmo natural con una de exponencial, es inverso la operación matemática. Entonces usted puede bajar la diferencia de temperatura y esto se transforma en esto que está acá, ¿sí? El E, usted tiene una exponencial, una suma exponencial puede ser un producto exponencial, como que usted tenga E a la C por E a la K de T. Y al final el E a la C se convierte en una nueva constante, que es esto que está aquí, ¿sí? Vamos a ver si lo ven de otra manera. O sea, lo que estoy diciendo es que eso que está aquí es igual a tener a E a la C por E a la K de T. ¿Sí? Esa es una propiedad de las exponenciales. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Esa E a la C se me convierte en otra constante. Sí, es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, por eso queda la constante por E a la K de T. Y ojo, va, solo hay que despejar esto que está aquí. T menos Tm. Se despeja y usted ya encuentra cómo resolver el modelo. Si usted pone atención, si usted vio la clase anterior, se dará cuenta que resolvimos una ecuación muy parecida, pero muy parecida a este modelo matemático. Solo que era, en vez de delta de T de temperatura, delta de Q. Y es igual, o sea, el modelo matemático se mantiene. Entonces, para que usted no pierda tiempo, usted casi que en automático puede poner que la solución de esta derivada, de esta ecuación diferencial, perdón, es esta ecuación que está aquí, a su mano derecha. ¿Sí? O sea, no pierda tiempo. Entonces, recordando, donde cae la constante de proporcionalidad, donde Tm es la temperatura ambiente, es decir, la temperatura del medio que rodea el objeto. Ojo ahí, ¿verdad? Entonces depende cuál es su objeto. Usted tiene que identificar cuál es su objeto, cuál es el objeto que se va a enfriar o se va a calentar. Puede ser una casa, puede ser una taza de café, puede ser una pieza para algún tratamiento térmico, como el ejercicio que vamos a resolver. Y T de T, o sea, la temperatura en función del tiempo. Puede ser la temperatura de grados Celsius, en función de minutos, en función de horas, en función de segundos. Eso es como usted decida trabajar el problema. Y para todo el tiempo mayor que 0. Sí, porque el tiempo siempre se trabaja en positivo. Bien, el problema. Aquí tengo un esquema. Sí, parecerá muy complicado, pero no lo es. Vamos a explicar más o menos qué es. El problema se resume en este esquema que está aquí. ¿Sí? De mi experiencia dando la clase de procesos de manufactura, nosotros hacemos lo que son tratamientos térmicos. Una de las clases de procesos, hay una de las clases que vemos un capítulo dedicado a tratamientos térmicos. Y en el técnico universitario de metalurgia, pues se hacen bastantes tratamientos térmicos. Entonces hemos aprendido un poquito como en esa área y he tratado de el problema que nos compete hoy, encerrarlo, por decirlo así, en esa área. O sea, este problema es de tratamientos térmicos. ¿Qué es lo que ve o qué es lo que vamos a ver? Es templado y revenido. Son dos tratamientos en uno. Templado es un proceso y revenido es otro. Son tratamientos térmicos que se complementan. Sí, básicamente el templado es enfriar una pieza bruscamente, una pieza que se ha calentado previamente en un horno, enfriarlo bruscamente, ya sea con agua, con aceite caliente, con nitrógeno o con algún líquido, y que este forme martensita, que son las estructuras más duras del acero. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted hace un templado? Se endurece mucho la estructura, porque es una estructura de no equilibrio, los granos se agrupan de forma muy rápida
¿Y qué es lo que tiende a pasar? Además de endurecerse la estructura, o sea, el metal, tiende a rajarse o a fisurarse. Entonces, lo que uno tiende a hacer como especialista en la metalurgia es hacerle un revenido, que es calentarlo a una temperatura más baja, no temperatura de austenitización, que es la que se usa en el templado, y es una temperatura más baja, que son estos 600 grados Celsius, y se vuelve a hacer un enfriamiento, ¿sí? Que lo que hace es reducir un poco la dureza extrema que se obtuvo y evitar que se raje la pieza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y en eso consiste nuestro problema. Entonces, este esquema explica bien. Tenemos dos hornos. Vamos a llamarle el horno 1, el horno de templado. El horno 2, el horno de revenido. Tenemos dos tinajas o dos tinas de aceite. Una va a ser la tina para el templado, para el enfriamiento del templado. Y otra va a ser la tina de aceite para el enfriamiento del revenido. ¿Sí? Para que lo vean de esa forma. Este esquema, estas líneas negras que ven acá representan nuestro eje. Es un eje de acero, ¿no? Cómo se mueve a través de todo el proceso. Entonces, si se fijan, si ponen atención, yo tengo delimitado cuál es el proceso de templado y cuál es el proceso de revenido. Claro, en nuestro problema no está todo el proceso completo, y solo es parte del proceso del tratamiento térmico. Prácticamente arrancamos desde que sacamos la pieza del horno 1. O sea, la suposición es que esa pieza se mantuvo a cierta temperatura, se sacó del horno, ojo, va, ese sería T sub 0, y se metió al aceite. Tiempo después, el aceite, que tiene una temperatura del medio de 50 grados Celsius, hizo que esa pieza se enfriara. Y eso está escrito en el ejercicio. Después de ese tiempo se saca la pieza, un minuto después, ¿se acuerdan? Y obviamente se ha enfriado más la pieza, hay que descubrir esa temperatura. Con el modelo matemático vamos a descubrirla y se mete nuevamente a otro horno, en este caso el horno de revenido, que tiene una temperatura de medio, ¿sí? De 700 grados Celsius. Bien, hasta ahí, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que encuentre cuánto va a tardar desde que yo saqué la pieza de la tina 1 y la metí al horno, cuánto va a tardar en alcanzar los 600 grados para hacer el revenido, ¿sí? Y eso termina en la temperatura 4. Una vez que alcance esa temperatura de 600 grados Celsius, se procede de nuevo a hacer un enfriamiento en aceite, que ese es el proceso de revenido. Claro, esta parte no se describe, nos quedamos hasta T4. Entonces, si son observadores, verán que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 temperaturas. Entonces, todas ellas están relacionadas porque todo el proceso va concatenado. Entonces, ¿qué es? Para resolver este problema vamos a usar el mismo modelo matemático, pero van a ir cambiando las temperaturas. ¿Qué temperatura? La temperatura del medio. Entonces, así se ve de largo este ejercicio. Es muy completo. Si usted lo ve bien, es básicamente un ejercicio doble. O sea, hay dos problemas en uno. Está el templado y el revenido. Bien, definir variables. Eso es importante. Siempre que usted haga un problema físico matemático, si usted sabe y se aprende a definir bien sus variables, pues el problema ya se va resolviendo de a poco. Ese es el paso inicial. Interpretar el problema, después definir cada variable. Si usted define muy bien cada una de las variables, está en un proceso, en un camino adecuado para resolver el problema matemático. Digamos que ya con eso usted tiene camino recorrido. Es muy importante que tenga cuidado. Bien, entonces como habíamos dicho, la temperatura sub 0 sería la temperatura inicial a un tiempo 0 minutos. La temperatura 1 sería la temperatura a un tiempo 1, o sea, 2 minutos después, que eso está escrito en el ejercicio. La temperatura 2 es la temperatura que usted tiene al sacar la pieza de la tina, o sea, 1 minuto después de haber pasado estos 2 minutos. O sea, suma los 2 minutos más 1, 3 minutos. Y vamos a ver por qué se interpreta así.
La temperatura 3 sería la temperatura que tiene la pieza 20 minutos después de estar en el horno de revenido. Y la temperatura 4 es la que estamos buscando. ¿Sí? No, no es la que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el tiempo que tarda en llegar a esa temperatura, que es el T4. ¿Sí? Es el tiempo para alcanzar la temperatura 4 de revenido. Bien, ¿cómo resolvemos? Primero, ya el modelo lo tenemos, o sea, no hay que resolverlo, o sea, ¿para qué gastar tiempo en eso? Si usted identificó que es la ley de enfriamiento de Newton, sabe que puede usar ese modelo matemático y no pierde tiempo en hacer la resolución. ¿Qué toca hacer? Tenemos un problema de valor inicial, PBI se llama, problema de valor inicial, porque implícitamente tenemos dos condiciones iniciales. Si usted lee el ejercicio, le dicen que inicialmente, ahí va, siempre tenga cuidado cuando lea esas palabras, inicialmente, la pieza se saca del horno a una temperatura de 800 grados Celsius. O sea, a un tiempo cero, la pieza tiene una temperatura de 800 grados. Listo, ahí hay una condición. Después se sumerge en una tina de aceite cuyo TM o temperatura medio, o la temperatura del aceite en este caso, es 50 grados Celsius. Ojo acá. Después de estar 2 minutos dentro de la tina de aceite, la pieza se enfría a 90 grados Celsius. Nota ahí, ya tiene otra condición. Después de 2 minutos, tiene otra medición de temperatura. Entonces, tiene dos condiciones iniciales. Así se llama, condiciones iniciales. Entonces, están acá. A los 0 minutos le marca 800 grados, a los 2 minutos 90. Entonces, ¿cómo resolvemos? Con una condición, una de las condiciones, encontramos la constante que acompaña a la ley y con la otra condición encontramos el K, la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Por lo general, la condición inicial es una ventaja que sea cero, porque cuando usted evalúe en el tiempo cero, esto se va a volver cero, E a la 0 es 1 y usted solo despeja. Se da cuenta que la constante es 750. Cuando ya tenga 750, que es la constante, evalúa la segunda condición inicial, que sería en 2 minutos, el tiempo, ¿verdad? La temperatura mide en 90 grados. Entonces, evaluamos y me sale que mi constante de proporcionalidad es menos 1.4656. Nota, esto es importante, para que usted no pierda puntos, no sea un examen de todo o nada, yo buscaré la alternativa de poner en el campo virtual que usted tenga opción de no perder todos los puntos. ¿A qué me refiero? Si en los cálculos usted usa la memoria de la calculadora, le dará un resultado. A que usted solo use regla de redondeo, a que usted tenga un criterio y agarre ciertos números de cifra. Entonces, ¿a qué voy? Si yo resuelvo el problema, yo consideraré ponerle un error, un margen de error a la respuesta, que me ha sucedido dando termodinámica 1. Que a veces el error del estudiante es muy grande y ni modo, el campo virtual, como está programado para no admitir más del error, pone como mala y posiblemente el procedimiento del programa está bueno. Entonces, ¿qué le sugiero? Mientras yo no haya aprendido a cómo poner, por decirlo así, 3 tipos de respuestas con mayor margen de error, para no hacer todo nada, yo le sugiero que siga esta regla. Cuando tengamos resultados con números enteros, vamos a usar 2 cifras después del punto decimal. O sea, una cifra como esta, nosotros vamos solo a usar 2 cifras después del punto decimal, cuando sea entero. Entonces, en vez de usar menos 1.4656, vamos a usar menos 1.47, usando la regla de redondeo. Aquí está, mira. Eso es cuando sea entero. Si no fuera entero, ¿a qué se refiere que no sea entero? Sea 0.5, 0.2, ¿verdad? Que no sea un número entero, entonces vamos a usar 4 cifras. Ahí sí vamos a usar 4 cifras y aplicando la regla de redondeo. Si
esa condición y así vamos a trabajar. Listo. Ya terminamos el proceso de templado. Estamos analizando. Ya completamos la ecuación. La ecuación completa ya tiene el K, ya tiene la constante C y ya tiene Tm. Ya con esto usted puede empezar a resolver. ¿Qué es lo que puede resolver? La temperatura 2. ¿Cómo la encontramos? La temperatura 2 es cuando yo saco un minuto después de la tina la pieza para meterle al horno de revenido, que terminaría el proceso de templado. O aquí, un minuto después de la temperatura 1. Pero acuérdense que en la temperatura 1 había corrido ya un tiempo de 2 minutos. Digo que es importante la referencia desde el inicio del proceso, en este caso el proceso de templado. Entonces, ¿qué significa? Si bien el ejercicio me dice que se deja un minuto después más enfriándose en la tina y luego se saca, nosotros vamos a usar ese minuto, pero a eso le vamos a agregar los 2 minutos que ya estaban. Entonces, ¿cómo quedará? Son 3 minutos. Entonces evaluamos con 3 minutos para encontrar esa temperatura. Y me sale que la temperatura descendió a 59.11 grados Celsius. ¿Ve qué sencillo? ¿Eh? Ahora bien, estamos en el proceso de revenido. Ya en el proceso de revenido, maldición con los carros, pero bueno. Ya en el proceso de revenido, ojo aquí, ya la temperatura del medio del horno son 700 grados Celsius, no son los 50 del aceite. ¿Cierto? ¿Ah? Eso es uno. Lo otro, dice que después de 20 minutos en el horno, en el segundo horno o en el horno de revenido, la temperatura se ha incrementado 340.76. O sea, después de 20 minutos. Acá. Después de 20 minutos se incrementó 340. Entonces, ese tiempo 3, que ese sería que corresponde a la temperatura 3, usted debe agregar a la temperatura a la que metió la pieza al horno, que es 59.11, y le va a sumar ese delta de temperatura. Entonces al final suma 400 grados Celsius. ¿Qué temperatura es esa? Es la temperatura 20 minutos después de haberlo metido al horno de revenido. ¿Sí? Son la temperatura que tenía en temperatura 2, ¿no? Los 59.11 más ese diferencial de temperatura. Esa es la temperatura 3 a un tiempo de 20 minutos. 20 minutos medidos desde que usted metió la pieza en el horno de revenido. Tenga cuidado ahí. Entonces, ya teniendo eso, vamos dando, ya vamos concatenando los datos. Entonces, ojo aquí. En esta parte del proceso cambia la temperatura del medio. Ojo, ya no son los 50 grados del aceite, son los 700 grados Celsius del horno. ¿Se acuerda? Está precalentada a 700 grados Celsius. También, nota importante, que la temperatura en 20 minutos son ¿qué? Los 400 grados Celsius. ¿Para qué me va a servir esto? Para encontrar K. Y considerar un tiempo cero desde que se introduce la pieza al horno de revenido. O sea, usted va a redefinir su punto de referencia. Entonces, si usted considera un minuto o un tiempo, cero, desde que usted metió la pieza al horno de revenido, usted evalúa. Ojo, lo importante, cuando usted meta la pieza al horno, tendrá esta temperatura. Ya sabe que el TM del horno es 700 grados, y el tiempo será cero. Entonces, ya con todo este proceso usted encuentra la constante K. Y con la segunda condición, porque está implícita la condición inicial en el proceso de revenido, ¿verdad? Serían los 20 minutos y los 400 grados Celsius. Usted evalúa temperatura de 400, ya tiene la constante C,
y evalúa los 20 minutos en el tiempo. Al final me hace el despeje, obvio, a pura matemática, álgebra, practique para que se acuerde. Y me sale que K es igual a menos 0.0379. Aplicando la regla que hemos dispuesto para que usted trabaje, si usted tiene números que no sean enteros, o sea, 0 punto y tanto, usted usará 4 cifras después del punto decimal, aplicando la regla de redondeo. Entonces, de aquí ya tenemos toda la ecuación completa. Toda la ecuación está. Ya va parte del problema resuelto. Tenemos K y C. Entonces, ¿cómo resolvemos? Sencillo. Me piden el tiempo en el que la pieza alcanzará los 600 grados de revenido. O sea, aquí van a ser 600, ¿cierto? Entonces usted va a despejar para el tiempo. ¿Cómo despejamos para el tiempo? Tenemos todo, despejamos. Obvio, no lo voy a hacer esto por usted. Si usted no se acuerda, pues ya de inmediato pronto lo mando a álgebra a 110. Me despeja el tiempo. Y tendrá que al final el tiempo 4 será 49 minutos. 49.01 minutos. Nota importante. Este tiempo que usted encontró es medido desde que usted metió la pieza al horno de revenido. O sea, acá. Ahora, si usted cuenta el tiempo que había transcurrido desde el templado, desde sacar la pieza del horno de templado, usted puede sumarle ese tiempo. El minuto que pasó en la segunda medición y los 2 minutos desde el inicio. O sea, son estos 3 minutos. Si usted suma 3 y 49, perfectamente le dará 52. ¿Sí? Si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál es el tiempo desde el inicio de todos los tratamientos térmicos o desde el proceso de templado? Entonces el tiempo sería 52, pero yo le estoy pidiendo el tiempo desde que la pieza entró al horno de revenido. Listo. Y si se fijan, los 20 minutos que pasaron después de haber metido la pieza al horno, pues están reflejados aquí. Son 20 minutos más los 3 que ya estaban. Entonces eso depende de su referencia. Usted mueve su referencia a conveniencia. Bien, aquí se ven las temperaturas. El tiempo 0 era 800 grados. Se saca del horno, se mete a la tina de aceite, se enfría, llega a 90, se hace la primera medición después de 2 minutos. Y 1 minuto después se saca a 59 grados. Se ha enfriado más. Se mete al horno. 20 minutos después, en el horno de revenido, alcanza los 400 grados Celsius. Y la pregunta que me están diciendo es, ¿cuánto tardará en alcanzar los 600 grados Celsius en el horno de revenido? Que perfectamente se responde aquí, 49 minutos, desde que yo metí la pieza al horno de revenido. O 52 minutos desde el inicio de todo el proceso. O sea, es importante que defina eso. Bien. Ese sería el primer problema que les traía. No es difícil. Sí les recomiendo que sigan los consejos que le da. O sea, no se vaya de golpe. Aunque sea un ejercicio tan grande como ese, o así es un poco grande. Si usted va desgajando poco a poco, define bien sus variables, sigue los procedimientos que yo le he dado, la lógica, usted perfectamente puede resolver cualquier ejercicio. Este ejercicio es bien completo. Este ejercicio era de examen creo que el año pasado lo puse, o lo puse este año al principio, no recuerdo. Pero para que vea más o menos un ejercicio de examen, puede tener este nivel de dificultad. Me recuerdo que este ejercicio valía 30 puntos. Puse otro de 20 y puse otro de 50. Ahí cierran con 3 ejercicios. Ahora bien, con ustedes, como ya les había planificado ponerles una pruebita sencilla, les pondré un ejercicio de este nivel, tal vez, un poquito más bajo, tal vez, o el mismo nivel, que ese será el costo de una prueba. Y el examen procuraré solo poner a lo mucho 2 ejercicios. Bien, hasta ahí quedamos con esta clase. Voy a resolverles obviamente otro problema ya usando la ley de Torricelli. Así que vamos para allá.